Buenos días, queridos hermanos. Nos reunimos hoy, 27 de septiembre del 2020, sabiendo de la presencia de nuestro Dios entre nosotros, pues confiamos en sus promesas, que cuando 2 o 3 están reunidos en su nombre, Él está allí presente. Y, sabiendo de su presencia, leemos lo que el salmista ha escrito y que también es nuestro anhelo. Salmo 25, del 1 al 10. Oh Señor, te entrego mi vida, confío en ti, mi Dios. No permitas que me avergüencen, ni dejes que mis enemigos se regodeen en mi derrota. Nadie que confíe en ti será jamás avergonzado, pero la deshonra le llega a los que tratan de engañar a otros. Muéstrame la senda correcta, oh Señor, señálame el camino que debo seguir. Guíame con tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios que me salva. Todo el día pongo en ti mi esperanza. Recuerda, oh Señor, tu compasión y tu amor inagotable, que has demostrado desde hace siglos. No te acuerdes de los pecados de rebeldía durante mi juventud. Acuérdate de mí a la luz de tu amor inagotable, porque tú eres misericordioso, oh Señor. El Señor es bueno y hace lo correcto. Les muestra el buen camino a los que andan descarriados. Guía a los humildes para que hagan lo correcto. Les enseña su camino. El Señor guía con fidelidad y amor inagotable a todos los que obedecen su pacto y cumplen sus exigencias. ¿Oramos? Señor, te damos muchas gracias por poder reunirnos, aunque sea de manera virtual. Gracias porque estamos todos en un mismo espíritu. Señor, te pedimos que bendigas este culto y que bendigas a nosotros y a nuestras familias en cada uno de nuestros hogares. Toda la gloria sea a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar, y ahí te encuentro en lo incierto. Caminaré sobre el mar, a tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré, en tempestad y descansaré, y en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad y descansaré, y en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad y descansaré, y en tu poder, pues tuyo soy
hasta el final. El Señor trae para nosotros un mensaje que nos confronta con nuestra forma de ser. Nos invita al diálogo y a la acción. Son muchas las ocasiones en que contestaremos sin meditar en lo que decimos y la conciencia nos lleva a la conversión para actuar conforme al llamado de Dios y en armonía con las enseñanzas de Cristo. Les invito a que nuestras palabras y acciones vayan de la mano para agradar más a Dios. Por eso vamos a escuchar a Valeria leyéndonos una porción de Ezequiel 18, donde el profeta dice a cada uno de nosotros que la salvación es un trabajo continuo. Invita al justo a seguir siendo justo y al pecador a que se convierta. El Señor juzgará de acuerdo a nuestras acciones al momento de rendir cuentas. Siempre hay tiempo para mejorar y cambiar nuestra forma de vida. Luego, Cintia nos leerá una parábola en Mateo 21, donde se nos dice que es más importante el hacer que el decir. Lo ideal es que la palabra sea acompañada de la acción. Lamentablemente no es así, porque hemos aprendido a vivir de las apariencias y ante la invitación de Cristo a creer en Él, decimos sí, pero no actuamos conforme a lo que nos dice el Evangelio. Podemos engañar a algunos, pero no al Señor que lo conoce todo. Él sabe si tu palabra va de la mano de la acción. Ustedes me critican y piensan que soy injusto, pero escúchenme bien, israelitas, y respóndanme, ¿de veras soy injusto? ¿No será más bien que son ustedes los injustos? Si una persona justa deja de serlo y comienza a hacer lo malo, morirá por culpa de su maldad. Por lo contrario, si una persona malvada deja de hacer lo malo y comienza a hacer lo que es recto y justo, yo les aseguro que vivirá, si es que reconoce su maldad y se aparta de ella. Hoy vamos a leer Mateo, capítulo 21, versículo 23 y 28 al 32. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? Jesús les dice: ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, ven hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo: no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero, Jesús. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Buen día, queridos hermanos. Después de la lectura que nos ha hecho Cintia y nos ha recordado este pasaje del Evangelio donde Jesús confronta con los principales de la época. Los principales es el establishment. Y leyendo un poco unas cuantas predicaciones bíblicas en la misma Biblia, ¿no es cierto? Moisés, Samuel, cuando se dirigían al pueblo, el mismo Jesús, después Pedro. Siempre que les reconvino al pueblo, siempre les recordó lo que Dios había hecho por ellos. Incluso la introducción a los 10 mandamientos dice: recuerden lo que hizo Dios con ustedes, que los sacó de la esclavitud. Y para vos, para mí, que somos creyentes de hace mucho tiempo, recién comenzamos, les recuerdo que siempre que vayamos a tener un encuentro con Dios, recordemos lo que Él ha hecho con nosotros. Nos sacó de una esclavitud, nos dio una vida nueva, nos mostró su gracia. Por eso quisiera enmarcar la predicación de hoy en eso.
en la gracia, siempre la gracia. Y este pasaje que se nos ha leído está en el marco, si ustedes se fijan, en el marco del templo. Ese monumental templo que había hecho Herodes. Un templo enorme, fíjense las dimensiones, tenía 4 cuadras, 4 manzanas de ancho por 2 manzanas de profundidad. 8 manzanas, 4 y 2. Y tenía 4 patios o 4 lugares para estar. De afuera hacia adentro está el patio de los paganos, el patio de las mujeres, el patio de los hombres y el patio de los sacerdotes. Estos 3, el de los sacerdotes, el de los hombres y de las mujeres, estaban muy cerca y ocupaban la menor cantidad de espacio. Después quedaba el gran patio de los paganos, un gran patio como si fuera una plaza pública, y ahí se discutían las cosas y al tipo del modo de los foros romanos y griegos. Pero además el gran templo tenía 2 entradas o 2 pórticos o 2 puertas enormes. Una es la puerta o el pórtico de Salomón, que tenía 200 metros de ancho por 50 de profundo. ¿Se imaginan? Una puerta, en realidad eran pórticos. Y ahí, en esos 50 por 200, la gente se abrigaba de la lluvia en invierno, del sol en verano, pero además era donde se hacían todas las cosas. Estaban los cambistas, los que vendían los animales para el sacrificio, estaba Mateo cobrando impuestos, y estaban los doctores de la ley impartiendo justicia o enseñando a la gente o consiguiendo clientes. Y es ahí donde el día anterior Jesús había echado a patada a los mercaderes del templo. En esa famosa intervención de Jesús echando a la gente del templo, diciéndole que habían hecho la casa de Dios cueva de ladrones, etcétera, etcétera. Y después estaba el pórtico real, que era un pórtico más chiquito, en otro costado del gran templo. Es el contexto donde nos encontramos en este pasaje. Fíjense que el versículo 23, después que Jesús echó a patada a la gente, a los mercaderes, vienen los principales sacerdotes y los ancianos. En algunas versiones dicen los sumos sacerdotes, pero en realidad eran los sacerdotes principales y los ancianos. ¿Y quiénes eran estas personas que vinieron a reclamarle a Jesús? Y eran las personas que se encargaban en las funciones importantes del templo, en el tesoro, en la jefatura de la guardia, en la organización de los servicios, y que por eso formaban parte del Sanedrín. ¿Qué era el Sanedrín? El Sanedrín era la Corte Suprema. Era el organismo más empinado de la sociedad judía, donde allí se decidían todas las cosas, políticas, religiosas, sociales, etc. Era un organismo que fue creado en el siglo III a.C. y estaba formada por los ancianos. ¿Y qué eran los ancianos? Los ancianos eran personas mayores, se los denominaba gerontes, presbíteros o senadores, porque del latín viene la palabra senadores, senes, y senes significa anciano. Así que tenemos los ancianos, los senadores, que venían a reclamarle a Jesús. Y había 3 tipos de senadores.
estaban los que venían de la clase, diríamos, sacerdotal, que serían los archisenadores o archisacerdotes. Después estaban los que venían del colegio de abogados, que eran los escribas o los doctores de la ley. Y después estaban aquellos representantes de las familias más selectas. Eran senadores a seca. Y todos ellos formaban parte del Sanedrín, que eran la autoridad suprema de Israel. Y eran los notables. Y cuando se hablaba de Sanedrín, se hablaba del lugar de los justos, de los honestos, de los imparciales, de la nobleza. En el otro extremo, en la parábola, está hablando de los vendepatrias. Está hablando de los judíos corruptos que se vendieron al imperio, los cipayos, los vendepatria, los que cobran impuestos a favor del imperio. Y también está hablando de las prostitutas, de las rameras, y estas personas no tenían precio, eran las baratas o lo que decimos en la jerga, eran los gatos costosos. No importa, comerciaban con su cuerpo y esto estaban en el otro extremo. Y entonces Jesús, como todo oriental, como todo maestro, le gusta usar las hipérboles, es decir, las comparaciones tan dimensionadas. Cuando habla de traspasar la montaña, está hablando de una exageración con la fe. Cuando quiere comparar el camello con la aguja, con el agujero de una aguja, o cuando habla del amor a él y el aborrecimiento a los propios padres. El lenguaje oriental siempre es exagerado. Le gusta la desmesura, le gustan las comparaciones tan antagónicas. Pero cuando Jesús dice de que las prostitutas y los corruptos publicanos preceden a los honestos senadores del Sanedrín, preceden a ellos en el reino de Dios, más allá de la exageración, está hablando de una cierta realidad que está sucediendo. Y entonces les recuerda a Juan el Bautista. Vino Juan el Bautista y no le creyeron. Y ahora se recuerda a sí mismo, le dice, vino el Hijo de Dios, el mismísimo Hijo de Dios, y no le creyeron. Y cuando está diciendo que ellos le preceden, digo, los hijos que primeramente rechazaron a Dios y le dijeron que no iban a entrar en su reino, no iban a ir a su obra, no irían a la viña a trabajar, después, gracias a su enviado, se arrepienten y lo obedecen. Y en contraposición hay muchas personas devotas, muchas personas auténticas, los honestos dirigentes de Israel. Fueron ellos quienes, diciendo habitualmente que sí a Dios, en momentos decisivos no pasa nada. Y entonces, en este marco, en este contexto, en el templo y frente a las autoridades más altas del pueblo judío, Jesús está señalando un hecho mucho más notable. ¿Y cuál es este hecho? El hecho es que le está diciendo que hay un traspaso de la alianza del viejo e impedido pueblo de Israel, que no acepta la novedosa incursión e intervención divina. No han aceptado al Mesías,
Y ese traspaso se hace al nuevo y definitivo pueblo de Dios, que es la Iglesia, que se va a extender por todo el mundo con el mensaje siempre renovador y revolucionario de Jesucristo nuestro Señor. Entonces la pregunta de Jesús, más allá de que sea obvia, mira a estos sucesos. ¿Cómo fue posible que los dirigentes del pueblo de Dios, honestos, funcionarios, con cultura religiosa, dando clase de moral, no supieron reconocer el paso de su Dios, primero en Juan y después en el Hijo, y dejaron que se los despoje de su herencia? Nada más lejos del Evangelio que aprobar algún oficio degradante o no aprobar, o aprobar a corruptos funcionarios, vendidos, cipayos, para nada. No se trata de aplaudir a prostitutas y corruptos como tales. Se trata de aplaudir a prostitutas y publicanos convertidos que han dejado de hacerlo. Más allá de este contexto en que podemos situar esta confrontación de Jesús con la gente, hay una aplicación que tiene que darse a nuestras vidas en cuanto a experiencia religiosa que es. Pues a veces es más apto para encontrarse con la misericordia de Dios y convertirse aquel que lo ha negado o vive una situación irregular, que ha sufrido la falta de gracia o subsiste en la oscuridad del error y del pecado, que aquel que se acostumbra al ritmo simple de las buenas formas, de las buenas maneras, de ritos tranquilizadores, de la autosatisfacción del deber cumplido, habituado a sentirse en la gracia. ¿Qué quiero decir? A veces es mucho más agradecido aquel que se convierte que aquel que hace muchos años está convertido, habituado a su vida religiosa. ¿O no lo hemos visto tantas veces? La energía del recién convertido, la alegría de la nueva amistad con Dios, el gozo agradecido al sentir la gracia del perdón y la nueva amistad que tiene con Dios. Y al mismo tiempo a veces no vemos en nosotros o a nuestro alrededor la falta del impulso de aquel que se siente bueno, creyente, viejo, la flojera de los buenos, la falta de coraje muchas veces que nos falta, a pesar de que vamos todos los domingos al culto, o una tranquilidad de conciencia que tenemos porque nos creemos más o menos buenos. ¿No nos pasa a veces que al escuchar la palabra de Dios, las frases de Jesús no entran por un oído y no salen por el otro? Sin movernos ni siquiera una simple fibra. Alguien decía, no hay cosa más difícil que convertir a un creyente mediocre. ¿Qué palabras les pueden decir que ya no haya escuchado 1000 veces? ¿Qué argumento que él mismo no haya ya expuesto alguna vez? ¿Qué exhortación que no haya ya en algún momento meditado? Palabras que conmueven, a él ya no le hacen mella. Plegarias, cantos,
pan y vino, que vividas por primera vez conmueven hasta las lágrimas. Al creyente viejo muchas veces no le dicen nada. Es costumbre. Nos parece decir que sí al Señor cuando nos llama a la viña, porque formamos parte de los buenos, y en realidad le decimos que no con nuestras obras, con nuestra manera de actuar. ¿Saben por qué? Porque vegetamos en la tibieza, vegetamos en la vulgaridad, en la insignificancia, en la trivialidad, en la mediocridad. Muchas veces somos llamados a la audacia, somos llamados al combate, al crecimiento, a aprovechar esta nueva situación que vivimos, al apostolado, al estar en oración constante, a hacernos perfectos, como dijo Jesús, sé perfecto como vuestro Padre es perfecto. Somos llamados a la santidad, pero nos conformamos con cumplir. No tenemos celos, no nos importa si crecemos, si no crecemos, si la obra va adelante, si nuestros hijos profundizan su vida cristiana. Somos, como decía alguien, cristianos de pantufla y televisor, podemos decir, cómodos en las redes. No pecamos, pero tampoco nos hacemos santos. Ojalá hubiera más cumplidores como nosotros. En serio. Y no tantos sinvergüenzas, ni tantos extraviados, y tantos delincuentes. Pero va a alcanzar. Bastará cuando Jesús irrumpa en nuestras vidas con algún pedido imprevisto, llamándonos a lo difícil, a alguna renuncia que nos está pidiendo, o para encontrarnos con una frase del Evangelio que tantas veces hemos leído y escuchado, pero que ahora en concreto nos pide que la cumplamos literalmente. ¿Alcanzará con ser buenos cristianos? ¿O tendremos que dejar nuestras pantuflas, nuestros televisores, nuestras comodidades, nuestras redes? Ya sea joven o viejo, si Cristo nos convoca, nos pondremos la armadura, iremos al frente con Él, seremos capaces de servirlo y de seguirlo hasta la cruz. Por eso termino el mensaje o la reflexión como empecé. Acuérdate de Dios lo que Él hizo por vos. Te sacó de Egipto, te sacó de la servidumbre. Recordá esto cada vez que te encuentras con Dios y seguilo con alegría y con agradecimiento. Para eso tenés que abrir tu corazón y dejar que Cristo gobierne tu vida. Si alguna vez lo hizo y lo sentiste, es hora de renovar esa alianza con Él. Que Jesucristo te bendiga, que Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo esté con cada uno de todos nosotros. Amén. Yo te busco, yo te busco con fuego en mi corazón.
Yo te busco, yo te busco, recibe mi adoración. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Yo te busco, yo te busco con fuego en mi corazón. Yo te busco, yo te busco, recibe mi adoración. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Yo te busco, yo te busco. Bueno, después de este hermoso tiempo de reflexión, de lecturas, de ver a algunos hermanos, de estar juntos, de participar juntos, queremos despedirnos, no dejando de recordar todos los motivos de oración que tenemos. Los que están en el grupo repiten todos los días casos. Yo lo que quisiera recordar es el estado general en el que vivimos, en un país difícil, con gobernantes difíciles de todos los lados, no hincapié en ninguno. Quisiera que estemos orando continuamente. Yo creo que la reflexión de hoy nos puede ayudar a salir de nuestra vulgaridad, por no decir mediocridad, para estar más firmes en la oración. Una oración firme, continua, pidiendo, proclamando el nombre de Cristo y clamando a Cristo para que Él se haga Señor en medio de toda esta situación. Algunas son personales, pero otras generales. Dios nos bendiga entonces. Y nos vamos a casa, o seguimos con nuestras actividades en casa,
recordando un par de versículos que se encuentran en Filipenses, que todos ustedes conocen. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Por eso, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.